Hola, bienvenidos. Es un gusto compartir con ustedes de una temática tan interesante como es la historia. Pero, ¿qué es historia? ¿Tienen idea ustedes de qué es historia? Es posible que tengan una idea de qué es historia. Vamos entonces en esta sesión a definir qué es historia y a diferenciar entre acontecimiento e interpretación. Por ende, los contenidos conceptuales a desarrollar son historia, acontecimiento e interpretación. Sean entonces nuevamente bienvenidos. Vamos a trabajar para definir lo que es historia. Sé que todos ustedes tienen una idea de lo que es historia. Sé que es leer mucho, que es memorizar nombres, que es memorizar fechas, pero ¿realmente eso es historia? ¿Creen ustedes que eso es historia? Simplemente saber cosas pasadas y punto. Vamos a intentar aclarar algunas cosas. Para empezar, cuando escuchan historia, se puede pensar en dos cosas, que no necesariamente son lo mismo, como pueden ver en la diapositiva. Para empezar, esas historias que son contadas por alguien, por ejemplo, las historias del abuelito, las historias de un vecino que cuenta cosas que pasaron antes. Lo otro es cuando ustedes vienen a la escuela y ven la historia como una disciplina que estudia los fenómenos históricos y que genera inclusive los libros que ustedes utilizan para estudiarla. Pero aún esos libros también de repente, aunque tienen mucha mayor información, solamente les cuentan lo que pasó. Nos encontramos entonces ante dos perspectivas. La idea que tenemos nosotros de una historia acontecimiento, es decir, de un suceso que ha pasado. Un acontecimiento es eso, un suceso que ha pasado. O de una historia interpretación. Cuando hablamos de interpretación, nos referimos al hecho de tomar el suceso y ver qué nos enseña a nosotros que sea de utilidad para nuestra vida diaria. Cuando a ustedes se les pide, por ejemplo, que interpreten una oración en la clase de español, ustedes leen la oración y dicen, no, esto quiere decir que el gato estaba de tal manera. Ya interpretaron la oración, ya tuvo una utilidad práctica para ustedes. Entonces, la historia realmente tiene una utilidad práctica. Lo contado es el acontecimiento. Del acontecimiento nosotros tenemos que hacer un análisis para obtener una interpretación de ese acontecimiento que nos enseñe algo en nuestra vida particular. Entonces, vamos a definir la historia no en base al acontecimiento, sino en base a la interpretación. Por ende, entonces la historia podríamos definirla como el paso del hombre en sociedad a través del tiempo. ¿Por qué paso? Porque usted no puede dar el siguiente paso si no ha dado uno anteriormente. Cuando ustedes caminan, cada uno de ustedes tiene que dar un paso a la vez hacia adelante, pero ocupan el paso anterior para dar el que sigue. La historia es así, la historia es una cadena de eventos que todos están conectados entre sí. Para que ocurra algo tiene que haber ocurrido algo previo que generó esa segunda situación. Y entonces así. Para que Maduro fuera presidente, anteriormente tuvo que estar de presidente otra persona y antes de esa otra persona, y por eso tenemos toda una lista de presidentes, pero todo es continuo, no deja de ser continuo. ¿Por qué decimos que es el paso del hombre? Porque es el hombre el objeto de estudio de la historia. Solamente que no es el hombre en sí mismo, sino que en sociedad. O sea, cómo los grupos humanos, en sus conflictos internos, van generando este proceso de construcción de la historia. Y pues decimos que a través del tiempo, porque lo que nos interesa es cómo ese grupo humano se ha ido desenvolviendo a lo largo de un periodo de tiempo. En el caso de la historia de Honduras, pues hablamos propiamente desde tiempos prehispánicos, quizás 10.000, 8.000 antes de Cristo, y cómo las sociedades han venido cambiando y qué es lo que ha ido ocurriendo en este lugar tan bello en el que nosotros vivimos, que se llama Honduras. Esto es la historia. Paso del hombre en sociedad a través del tiempo. Así la podemos definir, basados en la historia interpretación, no en la historia acontecimiento. Para lograr sus objetivos, la historia necesita de ciertas fuentes. Para poder hacer historia nosotros necesitamos documentación. Por lo general necesitamos fuentes escritas. También podemos hacer uso de fuentes iconográficas, un cuadro, una escultura, una fotografía, por decirles algo. También hacemos uso de fuentes gráficas como un mapa,
Por ejemplo, a mí me dice mucho un mapa del siglo XVI de lo que la gente observaba que existía en Honduras en aquella época. Tenemos testimonios orales, es decir, lo que la gente nos cuenta, que nosotros lo registramos en un documento y después interpretamos qué tanto de ahí puede ser cierto, qué tanto no. Y lo último, pues la arqueología. También la arqueología nos ayuda a los historiadores a poder escribir historia. Ese estudio, de restos humanos o de restos de existencia humana nos permiten conocer mucho de los grupos que habitaron en un determinado lugar. Por eso la arqueología nos ayuda tanto. De ahí es de donde la historia se nutre para ir construyéndola y poniéndola después en un texto que les permita a ustedes conocerla, estudiarla e interpretarla. Vamos a tomar un ejemplo. El primer viaje de Colón. Todos ustedes conocen cuál fue el primer viaje de Colón. El tipo salió de España, pasó por Canarias, después llegó a la isla de Guananí en las Bahamas, a la que bautizó como San Salvador, después continuó, descubrió, según las palabras de Colón, la isla de Cuba, después la isla de la Española, después regresó a España. Pero ¿cuál fue el proceso realmente? Primero presenta la idea a los reyes de España. Eso es lo primerito que él hace, presentar la idea a los reyes de España. Afirma que navegando a Occidente puede llegarse a las Indias occidentales, que es a donde ellos quieren llegar. A las Indias orientales, perdón. Las Indias occidentales ya es América. Lo otro es, viajó con el mejor equipo de navegantes de la época. Eso fue una expedición así tipo como cuando la NASA tira el transbordador espacial, ¿no? Solo gente especializada, gente de mucho peso. Si alguien les dijo que Colón trajo bandoleros en el primer viaje, eso es falso. Él trajo lo mejor de la navegación de Europa en esa época. En algún punto del viaje, los marinos quisieron retornar porque ya llevaban mucho tiempo en el mar y tenían miedo de perderse. Entonces hubo algunas sublevaciones, pero a la larga negociaron y todos comprometidos con la empresa decidieron continuar el viaje. Entonces, siempre estuvieron seguros de llegar a alguna parte. Eso fue lo que los motivó a continuar precisamente. La idea de que podían efectivamente llegar a alguna parte. Y por último, retornaron a informar sus logros a España. Esto es básicamente lo que fue el primer viaje de Don Cristóbal, visto como una historia de acontecimiento. Ahora, si lo vemos como una historia de interpretación, ¿cómo podemos ver nosotros este primer viaje de Cristóbal Colón? Si presentó su idea a los reyes de España, tuvo iniciativa. Para nosotros iniciar un proyecto, cualquier proyecto que vayamos a iniciar, necesitamos tener iniciativa y tomarla para empezar el proyecto. Segundo lugar, navegando a Occidente podía llegarse a las Indias. El tipo tiene una meta claramente definida. Nadie puede iniciar un proyecto si no tiene una meta claramente definida. Si viajó con el mejor equipo de navegantes de la época, quiere decir entonces que este proyecto fue un proyecto de trabajo en equipo. De lo mejor de todos salía lo mejor del proyecto. De ahí en adelante entonces el proyecto podía tener éxito, pero era un trabajo de equipo. Los marinos querían retornar pero continuaron. Quiere decir que fueron perseverantes. Pese a las limitaciones que encontraron en el camino, no desistieron y continuaron llevando a cabo la ejecución del proyecto como un equipo para cumplir esa meta que habían tenido claramente definida desde el inicio. Continuaron teniendo la iniciativa de, pese a las limitaciones, seguir el viaje. Siempre estuvieron seguros de llegar a alguna parte. Optimismo. Nadie puede emprender un proyecto si no es optimista en cuanto a lograr el éxito de ese proyecto. Por último, retornaron a informar sus logros a España. Ellos perfectamente pudieron haber sido a otro lugar y de repente quedarse con los méritos y robarse los que hubieran podido obtener en las nuevas tierras, pero no. Ellos lo que hicieron fue regresar a España. Eso quiere decir que todos tenían una alta responsabilidad en cuanto a lo que el proyecto pretendía conseguir. Y como hubo personas que lo financiaron, fueron responsables, regresaron a España y les informaron de lo que ellos habían encontrado. Como pueden ver, la historia nos puede enseñar cosas prácticas para lo que es nuestra vida diaria, pero tenemos que trabajarla tal como es, como una interpretación de los hechos. Si nos quedamos en el acontecimiento, la historia no nos enseña nada, pero si la interpretamos, nos da grandes enseñanzas para nuestra vida cotidiana. Así que, en resumen, la historia estudia el movimiento del hombre en sociedad a través del tiempo en forma científica. Este es un proceso científico, no es que alguien se pone a contar cosas y ya estuvo, no, es un proceso científico.
¿Cuál es el objetivo de la historia entonces? Sencillo, estudiamos el pasado para entender el presente, para entender por qué estamos como estamos ahorita, y así entonces poder planificar mejor el futuro, aprendiendo de los errores del pasado. También vamos a ver que todo hecho histórico tiene una causa y un efecto. Cada hecho histórico va a provocar otro hecho histórico que a su vez va a provocar otro hecho histórico. Y como les mencioné anteriormente, el objeto de estudio de la historia es el hombre. Estudiamos la historia del hombre. Así que esperamos que la sesión de hoy, ¿verdad?, les sirva para ver que la historia no es solamente algo para leer y memorizar. Hay que entenderlo, hay que desarrollar todo un contexto, ¿verdad?, en función de ella. Les sugeriría que se reúnan en grupo con varios compañeros y reflexionen sobre las siguientes preguntas. ¿Qué es historia? ¿Qué es acontecimiento? ¿Qué es interpretación? ¿Cómo imaginan ustedes entonces ahora la historia? Eso es lo que más me interesa. Lo actual. ¿Cómo ven ahora la historia después de esta sesión en la que hemos hablado de cómo definir la historia? Así que compartan entre sus compañeritos, después discutan entre los demás grupos de compañeros, guiados por su maestro, para que puedan entonces tener ya una idea completa de lo que en este recurso les enseñamos el día de hoy. Nuestros objetivos han sido alcanzados, definimos qué es historia y entendemos la diferencia entre acontecimiento e interpretación. También desarrollamos los contenidos conceptuales de historia, acontecimiento e interpretación. Eso ha sido todo en la sesión de este día. Hasta pronto.